Bueno, esta es una de las cuestiones de más arduo debate y desde antes incluso de la sanción del Código Civil y Comercial, de uno de los tópicos más álgidos de debate de la doctrina, especialmente en lo que hace a las cuestiones patrimoniales que regula el, el nuevo código. Y eso tiene que ver con cierta ambigüedad que trasuntan las normas que regulan la cuestión y eh, para ello es necesario, para una interpretación eh, lo más recta posible de esas disposiciones, es necesario también, como en tantos otros casos, bucear en lo que son los antecedentes legislativos que hemos tenido sobre la materia de obligaciones en moneda extranjera. Lo primero que tenemos que reconocer es que el Código Civil de Vélez, por lo menos en lo que fue su articulado vigente hasta 1991, establecía en el artículo 617 que la obligación de dar moneda que no sea de curso legal debía ser considerada como una obligación de dar cantidades de cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo contrato en el que se celebraba, supongamos, una compraventa sobre la base de un precio fijado en moneda extranjera, era considerado técnicamente una permuta más que una compraventa, ¿no es cierto? Sin embargo, la jurisprudencia ya en los años 80, con el fenómeno inflacionario, comienza a temperar el rigor de esta norma, sistematiza algunos casos de cláusulas contractuales sobre moneda extranjera que comenzaban a difundirse a raíz precisamente de este problema de la depreciación. Y de alguna forma la jurisprudencia también admite conferirle a estas obligaciones el carácter de obligaciones dinerarias más que obligaciones de entregar cantidades de cosas, incluso en contra de la previsión expresa de la norma. Se sistematizaba básicamente en dos situaciones: la utilización de moneda extranjera como cláusula de estabilización y la utilización de moneda extranjera como moneda de pago esencial o como condición esencial del contrato. En el primer caso, la moneda extranjera como estabilizadora, se interpretaba que el deudor había fijado, o mejor dicho, que el deudor podía liberarse del compromiso abonando la moneda en curso legal al valor equivalente al momento del vencimiento, y que esa moneda extranjera, supongamos el dólar, servía como una pauta durante la cual, a partir de la cual la relación de valor entre las prestaciones se mantenía más o menos estable. En cambio, en la segunda alternativa, el dólar o la moneda extranjera establecida como moneda esencial del contrato, lo que encontrábamos era una decisión privada de apartarse de la regla del artículo 617 y permitirle reclamar al acreedor el cumplimiento en especie, es decir, el pago en la moneda extranjera establecida. En 1991 se modifica el Código Civil vigente hasta ese momento, en los artículos 617 y 619, se cambia la regla, la obligación de dar moneda que no sea de curso legal pasa a ser considerada una obligación de dar sumas de dinero, y a su vez el 619 pasó a decir que si el deudor se obliga a entregar una determinada especie de moneda, cumple abonando dicha moneda. Es decir, ya no se desobligaba abonando en pesos al cambio existente al tiempo del vencimiento de la obligación. Este panorama de algún modo es interferido por la emergencia económica del año 2002, en donde directamente el legislador optó por establecer una suerte de especificación compulsiva de las deudas corrientes y de toda obligación exigible al 6 de enero del año 2002, en donde el deudor cumplía abonando en pesos, pero bajo ciertas condiciones muy particulares de reestructuración de deuda a partir de la aplicación de ciertos coeficientes, como por ejemplo el SER y la paridad de 1,40 en algunos casos, todo en función de lo que decía la normativa en particular. Luego de ese periodo de emergencia, lo que advertimos en los últimos tiempos, especialmente desde el año 2012, es que ciertas restricciones al mercado cambiario fueron generando la necesidad de establecer cláusulas para poner a las partes a resguardo de las vicisitudes que se dan, supongamos, desde el momento en que se concierta
la obligación hasta el tiempo del vencimiento. Se han establecido principalmente algunas cláusulas de equivalencia que le permiten al acreedor exigirle al deudor, en caso de que éste no tenga acceso al mercado cambiario para obtener la divisa, la necesidad de pagar en la moneda de curso legal, pero conforme el valor equivalente de la divisa extranjera en otra plaza cambiaria. Supongamos la cláusula de equivalencia del dólar en la plaza de New York o en la plaza de Montevideo, que suelen ser estipulaciones bastante usuales. O en otro caso, otra cláusula usual era la de expresar el deudor de antemano que poseía la moneda extranjera necesaria para cumplir con el compromiso obligacional asumido, de tal modo que la estipulación representaba una suerte de asunción del caso fortuito, en donde el deudor ya asumía que iba a pagar y que podía pagar en esa moneda. Con todo este panorama, que como se ve dista mucho de ser sencillo, se sanciona el Código Civil y Comercial, que trata la cuestión especialmente los artículos 765 y 766. El artículo 765 sienta lo que sería el principio general, la regla general, pero con la peculiaridad de que es una norma, tanto esta como la norma siguiente, el 766, en donde ha habido un cambio respecto de lo que era la fisonomía de la disposición en el anteproyecto original y luego en el texto que es sancionado finalmente por ley, luego de las modificaciones que le introduce el Poder Ejecutivo a estas normas. El 765 establece que si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda extranjera que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como obligación de entregar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Es decir, la norma implica una vuelta, un regreso a lo que era el viejo artículo 617 antes de la reforma del año 1991. Por lo tanto, mantiene el principio de que no se trata de una obligación dineraria y que le permite al deudor o establece para el deudor una suerte de obligación facultativa que le permite tanto cumplir con la moneda extranjera pactada como abonando con la moneda de curso legal que corresponda al cambio al momento del vencimiento de la obligación. Sin embargo, el artículo siguiente, el 766, es una norma de difícil interpretación, es una norma bastante ambigua e intrincada, pese a lo que es su muy escueta redacción. El 766 sencillamente dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, y punto. Así redactada, la norma parece trunca o parece faltarle una parte, y efectivamente esto es lo que sucede. A la norma le falta una parte porque, tal como fue concebido originalmente en el anteproyecto por los autores y por las autoridades de la Comisión Reformadora, la norma remataba diciendo que el deudor debe entregar la especie correspondiente o debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Es decir, dejaba claro que esta obligación de dar la especie designada por haber asumido un compromiso en el contrato debía ser cumplida incluso si la moneda extranjera fuera la moneda de pago. Es decir, claramente establecía una suerte de excepción al artículo 765. Tal como quedó redactada, con con ese cercenamiento de la última frase, la norma queda un poco vacía de contenido. Sin embargo, la interpretación que se ha hecho por una buena parte, quizás mayoritaria, de la doctrina civilista en esta materia, ha sido entender que precisamente el 766 configura una excepción al artículo 765 a la regla general. Algo así como decir que el 765 fija el principio general,
y que en caso de no establecer las partes ninguna cláusula en contrario de esta norma, el deudor se desobliga abonando en pesos al cambio correspondiente. En cambio, de optar las partes por alguna cláusula contractual en donde se estipula expresamente que la moneda extranjera constituye un elemento esencial del contrato, rige el artículo 766 y en virtud de ese artículo 766 queda claro que el deudor debe entregar la especie de moneda correspondiente a la cual efectivamente se ha obligado. Es menester dejar aclarado que esto no es por ahora más que una interpretación, una de las varias interpretaciones posibles que la disposición o que estas disposiciones tiene y van a tener en el camino que recién comienza de vigencia del código, con lo cual es de esperar que nuevos criterios y que a partir de lo que es la práctica judicial se comiencen a generar algunas interpretaciones que probablemente sean encontradas con esta línea o con esta hermenéutica. Tenemos dos fallos de la Cámara Nacional Civil de la Sala F, los dos de la Sala F, dictados este año, en agosto y en octubre del año 2015, en donde se pregona esta línea interpretativa sobre la que venimos hablando, es decir, esta idea de que el artículo 765 no puede considerarse una norma de orden público, sino que es más bien una norma supletoria, disponible para las partes, y que nada obsta a que los contratantes estipulen la obligación de abonar una moneda extranjera como obligación esencial del contrato, en cuyo caso prevalecerá por sobre la solución supletoria que provee el ordenamiento. En estos casos o en estos fallos citados, lo que se hace es básicamente impedirle al deudor que se libere de responsabilidad abonando en pesos a la cotización de la divisa en el mercado oficial, sino que se establece, por un lado, que si el deudor fijó en el contrato una cláusula en la que declaró tener a disposición la moneda extranjera, de ese modo debe cumplir en la moneda pactada, y que por otra parte la imposibilidad alegada de adquirir en el mercado cambiario desaparece en la medida en que justamente el deudor fue el que declaró que poseía la divisa necesaria o la cantidad de divisa necesaria como para cumplir con el compromiso. Desde el punto de vista doctrinario tenemos un refuerzo de este criterio interpretativo que ha dado la doctrina civilista en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Bahía Blanca en el año 2015, en que la comisión número 2, que trató el tema de obligaciones en moneda extranjera precisamente, estableció por una amplia mayoría que la facultad de pago en moneda nacional puede renunciarse por ser la norma dispositiva. Es decir, claramente este criterio le asigna un carácter supletorio a la disposición del artículo 765. De todas maneras, a riesgo de ser recurrente e insistente en una cuestión, creo que se trata de un asunto sobre el cual van a haber muchas interpretaciones, de hecho ya las hay, y que seguramente pueda dar lugar incluso a algún fallo de carácter plenario. Quizás podría reforzarse aún más esta línea interpretativa abonando, por ejemplo, que no son ajenas al Código Civil y Comercial las obligaciones en moneda extranjera en otros campos de la regulación, como por ejemplo en el ámbito de las deudas de valor. Las deudas de valor, en el artículo 772 del nuevo Código, que son aquellas que expresan un valor abstracto, pero que digamos que está constituido por bienes, pero que se solventan en dinero al momento del pago, como por ejemplo es el caso de la indemnización de daños y perjuicios. El artículo 772 dice que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta.
Y además se agrega que puede ser expresada en moneda que no tenga curso legal, que sea habitualmente utilizada en el tráfico. Es decir, está validando la posibilidad de que las deudas de valor puedan ser estipuladas en moneda extranjera. Poco más adelante, bastante más adelante, el artículo 1390 en materia de depósitos bancarios establece que es obligación del banco la de restituir en moneda de la misma especie a la que fue impuesta o la que fue depositada por el cliente o ahorrista o depositante bancario. Es decir, otras disposiciones que creo que robustecen un poco el criterio interpretativo que marca que las obligaciones en moneda extranjera no han desaparecido como algunos han planteado a partir de la normativa vigente en el Código Civil y Comercial. Muchas gracias.